Hola colegas de Latinoamérica, Hispanoamérica, técnicos de la comunidad latina en Estados Unidos, técnicos de la comunidad latina en Europa. Nuestra plataforma Borneo este año cumple un año de aniversario, en la cual esta plataforma nos ayuda a reparar celulares de una manera fácil y rápida. Sí, en esta ocasión vamos a hacer 4 concursos de videos tutoriales para cualquier técnico en cualquier parte del mundo pueda acceder a este concurso, ganarse premios en efectivo y también licencia de Borneo. Es más, a las personas que participen también se le van a otorgar licencias. ¿Ok? Así que vamos a proceder a través de Google. ¿Cómo podemos ingresar a ese tipo de plataforma? Bueno, aquí estamos en Google y automáticamente vamos a pegar una dirección que se lo voy a dejar en este enlace, en este video, ¿no? Para poder acceder a nuestro amigo concurso. Entramos en la página de Google y aquí bien fácilmente podemos decir Esquemático Borneos, concurso de videos. Cree videos tutoriales de Borneo, regístrese y gane dinero en efectivo. Los videos se pueden hacer en inglés, en india, en hindú, en español, portugués, árabe, etc. Puedes enviarlo antes del 15 de octubre de 2023, en la cual das clic acá para encontrar los detalles. En este clic tú das, obviamente, y puedes encontrar todos los detalles del concurso. Dice, concurso de videos esquemático de Borneo, obtengan premio en efectivo y licencia de Borneo. Tenemos ya 39 días, 13 horas, 50 minutos y 36 y 35 segundos para que termine el ingreso de los videos para que ustedes puedan hacer a este grandes premios. Dice, el periodo es del 1 de septiembre al 15 de octubre de 2023. Anuncio del ganador en octubre del 23. Del año 23 vamos a anunciar los ganadores, ¿sí? Ahora, dice, los concursos de videos sobre las características del tutorial de esquemas de Borneo. ¿Ok? Ahora, los premios de concursos de los videos. Ajá, aquí vamos a encontrar que el primer lugar y el segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar. En el primer lugar, ¿ok? Tiene un premio de $500, ¿ok? Más un año de Borneo. Segundo lugar, un premio de $300 más un año de Borneo. Tercer lugar, un premio de $100 más un año de Borneo. Y también en cuarto lugar, un premio de $100 más un año de Borneo. ¿Ok? Ya vamos a ver qué consiste esto, ¿no? El que consiste en hacer un video tutorial de cómo podemos utilizar nuestra plataforma Borneo. ¿Ok? Listo. Aparte, vamos a tener un plus, por decirlo así, ¿no? De esquemas de Borneo de 2 meses para todos los participantes de la competencia. Vamos a tener eso. Y acá tenemos términos y condiciones. Vamos a abrir aquí. Vamos a leer acá. Dice, acá dice cómo, en la parte de arriba, vamos acá, bien claro, dice acá. Primero, términos y condiciones, cómo registrarse en el concurso de videos de Borneo y aspecto de la puntuación, qué es lo que te van a calificar. ¿Ok? En primer lugar, dice, este concurso está abierto, esto que vamos a leer por acá. Este concurso está abierto al público en todo el mundo. Los participantes pueden enviar más de un video, pero solo puede ganar una categoría. 2. Los videos pueden tener la forma de videos tutoriales, videos explicativos o podcasts que contengan tutoriales. Los tutoriales pueden ser rostros o solo video capturado. ¿Ok? 3. La duración mínima del video es de 2 minutos. Mínimo, ojo, 2 minutos. La duración máxima no está limitada. 4. Vamos por acá. No está permitido el uso de música ya que sea con derecho de autor o derecho de autor gratuito. Es posible que los tutoriales en video no estén llenos de música o canciones. 5.
se pueden utilizar efectos de sonido y bibliotecas de sonidos no musicales. 6. Es posible que no se incluya contenido de tipo reacción en video. 7. Vamos por aquí. 7. Perdón. Vamos por aquí. Número 7. Estamos en el número 7. Por aquí. ¿Qué dice? El título del video contiene las palabras clave Borneo Schematic, ¿ok? Y tutorial. Eso es lo que tienes que poner como título. El ejemplo sería tutorial sobre el uso de mapa de BIS en Borneo Schematic. Otro podría ser, reparación de cámara, ¿no? Utilizando los protocolos. O seguimiento de líneas utilizando los esquemáticos con la IOP. Algo así, ¿no? 8. Contenido de video nuevo, no imágenes antiguas, ¿ok? Eso tienes que tener muy en cuenta. No tiene que tener con imágenes antiguas y el contenido de video tiene que ser nuevo. 9. Se permite el uso de la inteligencia artificial, imagínate, para el tema del audio. ¿Listo? Ahora vamos a la otra ventanita. Aquí. ¿Cómo registrarse en el concurso de videos de Borneo? Vamos en la ventana por acá y vamos a traducirlo. Los videos se suben al canal de YouTube del participante. ¿Ok? Acá tenemos un canal. Con títulos y condiciones de acuerdo con las reglas. Los participantes que no hablan inglés deben agregar subtítulos a sus videos. Ojo, muy interesante esto, ¿ah? Busquen esa activación de lo que es subtítulos para que podamos hacer una buena traducción. 2. Vamos por el número 2. 2. Los videos también se pueden subir al muro de Facebook o en grupos. Para subirlos a Facebook debes etiquetar a uno de los jueces. Ojo, tenemos 3 jueces que están a continuación. Primero, nuestro querido maestro Rizal Anis Diyadini. Después, Rizanuk Urik. Y también Aniyak Puyi Hayara. Disculpen, no manejo mucho el indonés. Bueno, sigamos. Y 3. Después de cargar el video, puede enviar la dirección del video para hacer clic en el WhatsApp de aquí. ¿Ok? Una vez que haces ese video, haces ese clic acá y lo puede hacer por acá. ¿Ok? Sigamos. Vamos por acá. Estos son los aspectos, ¿no? Lo que te están pidiendo. Primero que tenga el número 1, vamos a ver, que tenga obviamente un contenido original. O sea, tiene que ser muy creativo para este tema. 2. El uso de subtítulos, o sea, videos de YouTube, consigue más puntos, obviamente. Eso ayuda bastante, bastante ayuda, porque YouTube inclusive también aporta en ese sentido. 3. Video claro, la narración de audio con buena articulación. Así es un poco complicado, pero hay que respirar, hay que utilizar mucho las ediciones, hay que poner clic. Si te equivocas, como yo me estoy equivocando, hay que hacerlo de manera pausada, concentrada. 4. El audio y el texto pueden usar inglés o el idioma que usa a diario. ¿Ok? Aquellos amigos que hablan portugués también puedes usarlo. Es más, los que hablan también lenguas nativas también lo pueden hacer, claro que sí. El traductor de Google tiene idiomas nativos. El mío, en mi caso, hay como el quechua o el aymara, ¿no? Como ejemplo, ¿no? 4. Vamos por el 4. El audio y el texto pueden usar inglés o el idioma que usa a diario. Use la función de subtítulos en la edición manual para que su video sea más fácil de entender para los usuarios que no hablan inglés. ¿Sí? Es importante que muchos ciudadanos en varios mundos vean nuestros videos. Es importante, los conozcan. 5. Número 5. El comité puede brindar sugerencias para la revisión del video si hay cosas que deben corregirse y los participantes deben volver a subirlo.
Aquí vamos a estar muy controlados por los jueces. 6. El video ganador se subirá al canal de YouTube del Borneo Flasher. ¡Wow! Imagínate, qué maravilla, qué gran oportunidad. Y 7. Los jueces son del equipo Borneo Inters. Eso es importante que sepas. Son unos jueces muy clasificados. Sigamos. Acá vamos a encontrar un ejemplo de video, ¿no? Vamos a darle un clic por acá, ¿no? Y acá hay un ejemplo, cómo puedes hacerlo tú con PackPick, que es una licencia por la cual puedes hacer las líneas de colores y puedes abrir las varias ventanas que podemos utilizar para hacer una reparación. Eso es lo que puedes guiarlo, ¿no? Cómo hacerlo, de qué maneras, ¿no? Ahí pones tus datos, vas a suscribirte, ¿no? Y puedes ahí. El Borneo obviamente es un ejemplo antiguo, este que está aquí. Estamos ya en la versión 6 con parche número 17. El gris tiene otra presentación, pero la idea es que tú con este ejemplo tú puedas entender cómo podemos hacer un video, de qué manera. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Ok? Utilizar el VBAC con el schemático, dar unos ejemplos, ¿no? Y aquí en este caso lo han hecho en 5 minutos 22 segundos. Este es un ejemplo que lo puedes hacer. Sigamos. Ok, el ejemplo del video de esquemas de esquemático. Acá tenemos el ejemplo de video de concurso de esquemas de Borneo. Acá. Este es nuestro video antiguo como ejemplo de cómo hacer un video de Borneo. ¿Ok? Ahora, aquí, valor añadido a este video. El valor añadido de este video. Número 1. Primero, para que sepas qué es lo que te va a exigir para que tú puedas hacerlo mejor, para que ganes. Obviamente queremos que ganes en nuestro concurso. 1. Aquí. Una buena articulación, por lo que es fácil de entender que quienes te escuchen puedan hacer y entender. Vamos por aquí. 2. A ver. El uso de subtítulos es muy bueno y está hecho manualmente para que otros usuarios puedan ajustarse a su propio idioma. Cuando tú lo pasas a YouTube, haces subtítulos, ¿no? El Borneo, en lo que es el YouTube, sí lo puedes también hasta escribir, porque a veces si no articulas bien, el YouTube te lo puede entender mal. Entonces tiene facultad que manualmente sí lo puedes corregir. Si esa opción no tiene el YouTube. Sigamos. 3. El uso de contenidos como introducción, los primeros 10 segundos es una impresión muy importante para mantener a la audiencia mirando. Sí, es importantísimo. Es como las ventas de televisión de un producto. Los primeros 10 segundos son muy importantes. Tienes que captar la atención de los técnicos del mundo. Ahora, desventajas del video. ¿Ok? Número 1. Vamos por aquí. Sería mejor si se agregaran ilustraciones adicionales y videos faciales, ¿sí? Es importante. 2. El título no sigue las reglas que deberían tener las palabras claves tutorial Borneo schemático, así que es importante saber que los títulos tienen que ser los correctos, ¿sí? 3. Al usar una versión antigua de Borneo, este video queda automáticamente descalificado por usar el antiguo video, o sea, la antigua versión, ¿no? Si recuerda, ahí el ejemplo anterior era la versión 5, estamos en la 6 con el parche número 7. Si eso es muy fácil de poderlo bajar en Borneo Schemático Download. Y 4. Se permite el uso de texto con voz de la inteligencia artificial, pero será más natural si es con voz en off, en directo, así como lo estoy haciendo yo. ¿Qué más nos puede regalar? Bueno, entonces aquí hemos encontrado una opción, cómo podemos ingresar a este gran concurso y ganar estos grandes premios. Ok, ya nos están quedando 39 días, 13 horas, 38 minutos y 5 segundos, 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Ya nos están quedando solamente 37 minutos, ¿ok? Así que tenemos tiempo de hacerlo y ingresen obviamente a nuestro concurso, dale clic aquí para que ustedes puedan ingresar a nuestro gran concurso de los 4 premios. Primer premio es, recuerdo, primer premio, $500 más un año de Borneo. Segundo premio,
$300 más un año de Borneo. Y el tercero y cuarto sí nos han dado $100 más un año de Borneo y 100 años más un año de Borneo. Y recuerda que todos los concursantes vamos a tener licencias de Borneo. ¿Ok? Así que no se olviden del periodo el 1 de septiembre hasta el 15 de octubre. Y en el mes de octubre recién vamos a saber quién se ganar. ¿Ok? Muchas gracias a todos ustedes. Un gran abrazo y que siga la fiesta en Borneo por su primer aniversario. ¡Feliz aniversario, Borneo! ¡Hasta pronto!